Bueno, estoy de vuelta con Latinoamérica en 5 octavos, un podcast donde aprendemos acerca de la tradición musical latinoamericana, sus influencias, contexto histórico y sociopolítico, así como sus máximos exponentes y géneros musicales. Mi nombre es Daniela Zambrano y no queda más que pedirles que se pongan cómodos y disfruten de este interesante viaje a través de nuestra música. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es Latinoamérica en 5 octavos. Bueno, hoy continuamos con la entrevista de Afrogochos. Esta es la segunda parte. Es un poco más larga que la anterior, pero les prometo que es igual o más interesante. Quiero pedirles disculpas de antemano porque aproximadamente a mitad del episodio hubo un pequeño problema de conexión y se detuvo un poco la transmisión, pero bueno, logramos manejarlo y está perfecto. Ustedes pueden disfrutar de este episodio tranquilamente. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden, por favor, interactuar, suscribirse en cualquiera de las plataformas por las que escuchen. Bienvenidos todos los comentarios, bienvenidas todas las opiniones, bienvenidas todas las sugerencias. Muchísimas gracias. Ok. Entonces estábamos hablando de las tradiciones de Curiepe, Sí, con los tambores mina y los tambores redondo. ajá, exactamente. Ok, muy bien. Algo que sería bonito destacar es que esos tambores, a pesar de que hoy día tienen la fama en Curiepe, no son propios, o sea, no nacieron en esa comunidad. Ellos son propios de un pueblito, de una comunidad rural que queda como a unos 5 kilómetros de Curiepe, más o menos, que se llama Tacarigüita. Y Tacarigüita fue un cumbe, una zona liberada, a donde se escapaban los esclavizados, se volvían cimarrones y tenían allá como una zona liberada, una zona donde eran libres y podían hacer lo que ellos quisieran. Entonces ahí en esa comunidad es donde surgen estos tambores. Algo que es importante destacar es que es una comunidad con una fuerte presencia de la mujer, es una comunidad matriarcal. Ahí durante mucho tiempo estuvieron las hermanas Monterola, que eran las matronas, como las que resguardaban esa tradición de los tambores redondos o culepuya en esa comunidad. Entonces, dice la tradición oral, que hace más o menos unos 100 y pico de años, un señor, que es el abuelito de este hombre que yo le nombré hace rato, de José Bernardo Sanz, él se llamaba Marcos Manzano. Esto es algo que cuenta la tradición oral, no hay manera de uno Comprobar. comprobarlo así, pero es algo que fue un cuento que nos echaron los viejos, muchos ancianos coincidían con esa historia. Entonces él se lleva los tambores a Curiepe, que era una zona de más comercio, es el primer pueblo fundado también por negros libres en Venezuela, Curiepe, y ahí comienza a florecer esa manifestación, y ahí es donde estaba la imagen. En Tacarigüita no hay imagen de ningún San Juan, ¿no? Okay. Ahora las Ponterolas por ahí consiguieron una imagen pequeñita de un San Juan que no es niño y lo estaban usando hace algunos años atrás, pero ahí nunca hubo imagen en Tacarigüita, ¿eh? La imagen siempre estuvo en Curiepe. Dicen que ese santo vino de Ganga, que es una comunidad que está ahí cercana también, está como entre Curiepe y Tacarigüita. Dicen que esa imagen apareció ahí, es muy antigua, debe ser como de 1500 algo, la imagen de San Juan Bautista, y el San Juan Guaricongo que también tiene ahí, y pues eso ha sido lo que ha hecho que esa manifestación haya tenido tanta fuerza también ahí, ¿no? Oh. Eh, Ok, y hablando del sur del lago de Maracaibo, aquí es otra celebración relacionada con otro santo, San Benito, ¿es? Sí, bueno, para terminar con Sí, sí, sí. Barlovento, los instrumentos de Barlovento son, los conjuntos serían el mina, curvata, tambor grande, tambores redondos, culepuya, tamboritas de fulía, que son unas tamboras pequeñitas parecidas a los tambores culepuya, que utilizan
para los velorios de cruz o velorios de santo también. No solamente hay velorios de cruz de mayo, sino también hay velorios de santo también. Y unos tarritos, que son unos bambús de diferentes tamaños, por lo general los tocan los niños, que se llaman kitiplá. Eso no tiene nada que ver con ninguna manifestación religiosa, se tocan simplemente por diversión. Ahorita pueden estar los niños en algún lugar de Barlovento o de Curiepe tocando esos instrumentos. Y también hay otro instrumento que es un cordófono, pero de percusión, que se llama carángano. Eso también sería otro instrumento que está ahí dentro. Entonces eso sería básicamente los de Barlovento. ¿No? Ahora, hablando del sur del lago, ya eso es algo muchísimo más complejo, porque ahí sí hay una estructura como tal religiosa. Ahí sí cada quien, como usted decía hace rato, cada quien tiene una función específica. Hay un gobierno, hay una institución que maneja eso, que es el gobierno del Chimbanguele. Algo que hay que aclarar ahí, que pienso que es importante, es que en la mayoría de los libros o de las cosas nosotros encontramos o escuchamos decir los tambores chimbangles, y resulta que en Venezuela no existe ningún tambor que se llame chimbangle, no existe ninguno. El chimbangle es un hecho social, es una manifestación en sí, es un ritual, es la festividad completa. Hay tambores de chimbangle, la banda u orquesta de chimbangle, que son 7 tambores, y esos sí son los, o sea, esos. Ese es el nombre, la forma correcta de llamarlos. Exactamente, ¿ves? Eso está interesantísimo. Sí, uno ve y resulta que no, que el tambor, ay, venga, va, que agarre un chimbangle. No. Eso no existe. No hay ningún tambor en Venezuela que se llame chimbangle. Entonces, ¿cómo se llaman los tambores que se utilizan en esta manifestación? Banda u orquesta de chimbangle al conjunto completo. Banda de chimbangle u orquesta. Y cada uno de ellos tiene su nombre. Entonces tenemos el de mayor tamaño, el tambor mayor, hay 4 tambores machos y 3 tambores hembras. Serían el tambor mayor, es el de mayor tamaño, el de sonido más grave, el que arranca los toques siempre, los golpes. Está otro tambor que se llama tambor segundo. Segundo también se puede llamar respuesta o respondón. Tiene 3 nombres. Respuesta o respondón. Está el otro que le sigue, que es el cantante. Está el tambor medio golpe, y ahí tenemos ya los 4 machos. Y estarían las requintas, que se clasifican también como como se vayan a tocar. Entonces hay una jerarquía ahí, que es la primera requinta, la segunda requinta y la media requinta. Esos son los tambores. A ese conjunto se le suma una maraca o varias maracas de gran tamaño. Es una patilla grande, una maraca grandísima. Y otros instrumentos aerófonos que son los pitos o flautas de chimbangle, que son unos instrumentos que, bueno, hoy día se construyen por lo general de tubo PVC, pero antiguamente se construían de una madera que se llama orumo o yagrumo. Bueno, qué chévere. Uno de esos, el pito, es un pito, sí. También en una época se hicieron de tubo de aluminio, incluso algunos de los que los ejecutaban les tallaban detalladamente cantidades de simbología relativas a San Benito o al chimbangle, a todas aquellas cosas, eran unas obras de arte tremendas. Van a ver esos instrumentos. Este instrumento en algunas comunidades todavía se toca como se tocaba hace mucho tiempo, que era con la nariz, ¿no? Una flauta nasal. Sí. Y señores todavía que saben tocar estos instrumentos con la nariz. Lo que pasa es que los de la nariz pues, son un poquito más pequeñitos, y los de nariz son solo de nariz, y los de boca son solo de boca. Claro, por supuesto. Interesante. Entonces, San Benito, podemos decir que es un poco más, tiene mucha más influencia de los ritos religiosos africanos que del catolicismo, ¿verdad? ¿O también es una mezcla? ¿Es una mezcla?
Es Sí, difícil. definir también eso, ¿no? Porque fíjate, por lo menos en el caso de Barlovento, uno dice, sí, eso tiene que ver con la iglesia, pero esos señores son realmente creyentes, o esa gente es realmente creyente. Bueno, algunos van a unos más que otros, unos van a misa, otros no van a misa, otros no quieren nada con la iglesia, otros o entienden la religiosidad también desde un punto de vista diferente también, Claro, ¿ves? Una totalmente. espiritualidad que algo que tenga que ver totalmente con la fe católica, ¿ves? Como si hay también el que sí es muy devoto y muy religioso de lo católico, hay de todo, ¿ves? Sin embargo, el chimbaile pues, tiene un poco más porque incluso hoy día existe una asociación que se llama Fundavasallos. Todas las cosas van cambiando, van evolucionando de una u otra manera y ellos ahora tienen una normativa, tienen una declaración de principios, todo aquello, entonces como que sí le exigen un poquito más a los capitanes, porque hay diversos cargos, ¿no? El Claro. mayordomo, el capitán de plaza, los capitanes de vasallo, entonces como que les piden que sean un poco más religiosos, de que cumplan con las obligaciones de la Iglesia Católica, pero eso no llega a ser del todo real, ¿eh? O sea, a Claro. veces está escrito en el papel. Sin embargo, lo que sí está muy presente es la fe por esa imagen de San Benito. Eso sí es indiscutible de que hay una fe y una creencia Se me detuvo la imagen. increíble en Eso esa es en la Ajá. iglesia. iglesia. Sí, de ahí para allá, quien la tiene sería el primer capitán de plaza y el segundo capitán de plaza, ¿eh? O capitanes de lengua, como también se les conoce. Ellos tienen un sombrero, tienen una banda que los identifica y tienen un bastón de mando, que incluso si yo le quito el bastón de mando a un capitán, la autoridad la tendría yo, él no puede dejarse quitar ese bastón, es una cosa así bien delicada. Entonces ya ahí sí empieza a haber mucha más complejidad acerca de esa cofradía, pues, que sería No lo cualquiera que... entonces puede estar allí, no cualquiera, así como hablábamos de Barlovento, que cualquiera que tenga el conocimiento técnico, digamos, de estos tambores, aquí en San Benito no se puede de esa manera, hay que Sí, tener una, sí, tocar sí, ok, con los instrumentos tocarse. puede hacerlo cualquier persona que sepa tocar, venezolano, extranjero, negro, blanco, amarillo, rojo, lo que sea, si sabe tocar y llegó con respeto y se ganó la oportunidad de tocar, lo van a dejar tocar, Ok, ¿entiendes? ok, Lo entiendo. que no puede ser una persona así, porque es el agregado humano, es formar parte de ese vasallo como tal, Ya, diciendo, yo no puedo ser capitán de plaza o no puedo ser no, capitán de banda o nada, porque ya eso requiere una votación y una elección, ¿ves? Porque también hay como una serie de requisitos para llegar a ese tipo de cargos, ¿no? claro, y me Hay imagino que eso es como decir, como por decir una carrera, ¿no? Como que empiezan desde muy pequeños en esto y se van ganando sus cargos, ¿sí? correcto, así es. Ok, ok, está interesante porque podemos decir que es algo religioso, pero también se puede decir que puede llegar a verse como algo un poco político. Pues fíjate una cosa, que una de las discusiones de Fundavasallos hace unos años atrás se formó una polémica muy grande porque uno de los capitanes se paró y dijo una cosa, dijo, ¿por qué aquí aceptamos que hayan alcaldes y que haya todos si el Chimbangle pudiera gobernar, o sea, nosotros podíamos tener poder político? Y empezó ahí una discusión y una cosa, lo que pasa es que eso es un tema bien complejo, ¿no? Y Claro, más, bueno, con las situaciones que vivimos ahora, también actualmente, y eso es difícil, pero sí pudiera llegar a ser, o sea, porque esos señores tienen una autoridad moral y tienen una, ¿entiendes? sí, 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 totalmente entiendo. Entonces hemos hablado de dos principales zonas que son la de Barlovento y la del sur del lago de Maracaibo. ¿Tenemos una tercera? Pues una tercera y una cuarta, y claro, podríamos, ajá, bueno, pero para terminar un poquito ahí con el sur del lago, ¿no? Sí, sí, sí. Con esos tambores se ejecutan hoy día
6 golpes diferentes. Esos golpes tienen nombres que serían el golpe cantica, y tienen nombre y tienen una función determinada también durante todo el chimbaca. Ajá, Entonces, tengo que interrumpirlo. Cuando hablamos de golpes es eh, porque no logro entender. Como el patrón rítmico que hace, un Ok, patrón. ok. los No, porque pensaba que se refería a otra cosa. Sí. Eso, ¿eh? Entonces sí, entonces tenemos el golpe cantica o golpe de camino, otro que se llama el golpe chocho, otro golpe que se llama chimbagalero vaya, otro golpe que es el golpe ajé, está el golpe songorongome o sangorongome, como dicen algunos ahora, y está el golpe misericordia. Esos son los golpes de chimangle que existen en la actualidad. Llegaron a existir muchos más, pero ya prácticamente no los recuerdan. Habían golpes como el marullo, como la candela, guaro como está ahí, no me empuje compadre, el lemba lemba, una cantidad de golpes que ya no se usan, eh, ya queda en la memoria de los ancestros. Por ahí algunos. Aquí voy a interrumpir un momentico. Usted me dice que ya no los recuerdan. Podríamos decir que la razón por la que no se recuerdan es porque esto es una tradición que va de boca en boca, ¿verdad? Esto no es una tradición que es como por decir escrita o está fundamentada en algo que se pueda, en algo material que pueda perdurar, ¿verdad? En parte, fíjate por qué. La mayoría de esos golpes se desarrollaron más que todo en la comunidad de Boguris. Boguris es la capital del municipio Sucre, que a eso. Esto va sobre todo en la zona del Zulia, el municipio Sucre. También están en Palmarito, que es un pueblo que culturalmente ellos son zulianos, pero le pertenecen al estado Mérida. También eso se ha ido un poco hacia Trujillo, y también hay otro tipo de chimbangle que es diferente al de la zona sur del lago, que es que toda esa cultura también empezó a irse a pueblos cercanos, que no forman parte, incluso no son comunidades afro, y hay influencia y hay tambores de chimbangle y todo aquello, pero ya, y los toques son diferentes también. Están los de Landia arriba, porque uno empieza a ver todos esos pueblos de Mérida hacia la montaña, donde también se celebra San Benito. En algunos tambores, ¿verdad? De otra manera, de otra forma, con otro sabor, con otro swing, pero eso también es muy bonito, ¿verdad? Incluso llegan hasta un pueblo de Lara que se llama El Jabón, un pueblito de Lara que gente del sur del lago emigró hace mucho tiempo, se llevó un poco esa tradición y hoy día todavía pervive ahí en ese pueblo, en esa población del Jabón, ¿eh? Entonces, en la población de Bogures, hace muchos años atrás, póngale como unos 80, 90 años atrás, eh, hubo como una serie de cultores que eran llamados. Había una zona de Bogures llamada El Parral, una zona frente a la playa donde había mucha uva de playa, y ahí en esa zona ellos se dedicaban a tocar y a ensayar, hacían los ensayos ahí de los golpes propios del chimbangue, que son los que le acabo de nombrar. Pero también empezaron como a crear otros, otros toques y otros incluso que venían, quién sabe, del tiempo de la colonia, pero no formaban parte de estos toques de chimbangue. Entonces ahí estaban la mayoría de estos que yo les estoy diciendo. Cuando empezaron a morir esos señores y el parral también empezó a cambiar, a decaer, pues eso se fue perdiendo. Y como usted misma lo dice, como eso todo es tradición oral, pues las cosas se van transformando y a veces no da chance de que evolucionen a la par de los cambios que están aconteciendo, ¿eh? Entonces se van perdiendo la vigencia, ¿eh? Ya no habrían otras cosas que hacer. Antes, un domingo no había más nada que hacer y se reunían a tocar, pero después llegaría la radio, la televisión, o trabajos determinados, la migración también hacia los campos petroleros, pues, cuando el boom petrolero que hizo que muchos de los trabajadores de la mano de obra que se necesitaba saliera de esa zona, entonces muchos de los también se fueron y se fueron perdiendo.
¿no? Entiendo, entiendo. Excelente. Entonces hablábamos de estas regiones, ¿no? Estamos con Sí, Miranda, Barlovento, el sur del lago de Maracaibo y una otra principal, ¿cuál pudiera ser? Así como muy bueno, grande. pudiéramos hablar de Chuao, también de la población de Chuao. Esto es en el centro del país, esto es cerquita de Caracas también, ¿verdad? Este es el estado de Aragua también, todas esas costas de Aragua también están llenas. Ahí se tocan incluso otros instrumentos. La celebración es la misma de San Juan, pero Una también fecha. es la misma fecha, pero tiene otras características Wow. diferentes. Sí, ahí empieza a cambiar, incluso de un pueblito a otro, ya uno ve que el toque no es el mismo, o que la celebración de repente cambia en algunas pequeñas cosas, ¿no? Hay ciertas, eh, en el estado de Aragua, también en Carabobo, también hay celebraciones de San Juan Bautista con unos tambores parecidos, que no son iguales, que también tienen sus funciones específicas ahí. Yaracuy pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pudiéramos hablar también de todo lo que sería ese estado que ahora se llama Vargas, perdón, que ahora se llama La Guaira, A la ¿verdad? güera. Ahora ahí hay un montón de poblaciones, Caruao, ahí está La Sabana, ahí está Chupa, ahí está Naiguatá, ahí está Caraballeda, ahí casi todos los tambores tienen características diferentes, también toques diferentes, funciones diferentes. Por eso yo cuando le hablaba y le decía que cada caso debería ser explicado Estudiar. uno sí, generalizar, y resulta muy, muy difícil. ¿Me entiendes? Claro, muy Porque extenso. uno ve el tambor de tarma, otra cosa completamente diferente. ¿Ves? Así, Por la sabana. sí. Hay otros Profe, tambores también que casi no se conocen, por lo menos están los tambores quimbánganos, que son los tambores que se tocan sí, esos son del estado Guárico, sobre todo de una población que se llama Lezama y Altagracia Orituco. Ahí se toca ese tambor. Está también el tambor de Yaguaraparo, poco conocido, que es un tambor que se toca en el oriente del país, en el estado Sucre. Están los tres tipos de tambores que se tocan en el estado Falcón, que es el tambor coreano, el tambor beleño, el tambor de Puerto Pumareo, ¿verdad? Hay otros tambores que están ahí muy cerca de Barlovento, pero que no forman parte de Barlovento, de esas poblaciones, como puede ser los tambores de Guatire o los tambores de Santa Lucía, que son muy poco conocidos esos tambores y están muy cerquita de Caracas. La mayoría de los venezolanos no los conocen, el tambor de Santa Lucía, que es lo que llaman el tambor tuyero. ¿Ven? ok. Se parecen a los culepuya, pero no son culepuya, son diferentes, las estructuras Wow. diferentes, los toques son diferentes, las funciones son diferentes, los cantos son diferentes. ¿Eh? Es Ahí todo un hay, universo. Sí, eso es muchísimo. complejísimo, ¿me entiendes? Sí, Claro, es para estudiarlo, pero profundamente. yo le digo, uno ve un país como Brasil, que es un continente dentro de otro continente, y creo que en Brasil no existe tanta diversidad de instrumentos, ¿ves? Como en Como Venezuela, ¿ves? Venezuela, sí. Y Cuba, más o menos, ¿ves? En Cuba sí, sí, Bastante. una cantidad así grande. Colombia tampoco tiene, Colombia hay No. 4 tambores, nada, ¿ves? Sí, 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 claro. Y esto tiene mucho que ver entonces con esta, quisiera yo, no sé, sacar una conclusión, ¿no? Digamos que entonces en Venezuela la población proveniente de África se mantuvo aquí o sea, la cantidad, en grandes cantidades se mantuvieron en Venezuela. Digo aquí, yo no estoy en Venezuela, pero bueno, me siento como si estuviera aquí. Sí, entonces digamos que esta población como que digamos que se arraigó en nuestra tierra y empezaron a llenarnos de sus tradiciones, ¿sí? Sí, correctamente, y a mezclarse también con otras cosas, ¿ves? Claro. Porque uno dice, bueno, sí, que lo afro, los tambores, yo no lo creo, ¿ves? Uno ve esas maneras de tocar el cuatro en la zona del llano, eso tiene mucho de afro, uno ve el arpa del centro del país, también tiene mucho de lo afro, No ¿ves? solo Muchos son los tambores, sí, exacto. no solo son los tambores, ¿me entiendes? Las comidas, los peinados, la forma de construir las casas. Cantidad de Ya, elementos, Muchísimo.
Hay una película, un documental que hizo Chucho García, se llama Salto al Atlántico. Allí él hace comparaciones de comunidades aquí en Venezuela con África. Y hay un momento que usted no sabe si está en África o en Venezuela, porque son igualitos. La forma de peinar, peinado, algunas comidas, cafunga, ¿no? Lo pueden buscar en YouTube. En YouTube está. Sí, una película de Perfecto. Mario Zaragoza, investigación de Jesús Chucho García, se llama Un salto al Atlántico. Perfecto, lo Recomendado. vamos a buscar. Recomendado para todo el que escuche esto, sí, claro que sí. Ah, Película muy profes, y bonita. una pregunta, porque estamos en mayo y yo sí quería como que preguntarle un poco acerca de el velorio de la Cruz de Mayo. ¿De qué región es este ritual? Esto es algo religioso, ¿sí? Sí, Sí. eso es algo religioso y bueno, la Cruz de Mayo es algo que está presente desde en toda América, toda América. Sí, O sí, sea, sí, claro, es muy popular, muy claro. en Bolivia, en Chile, en muchos países está la Cruz de Mayo y la Cruz de Mayo pues está totalmente relacionada con el palo de mayo de los europeos, ¿verdad? De esas tradiciones celtas. Fíjense que Sí. te estaba hablando ahí Porque que esto no tiene nada que ver con nuestra influencia africana. no, claro que sí, también tiene Sí, que ver, ah, pero ok. también tiene que ver con esto. Por supuesto que sí, tiene mucho que ver, pero es que ahí es donde está el problema, porque a veces dicen, no, que lo afro, sí, bueno, eso es completamente venezolano, porque yo veo, ahí hay una serie de elementos muy complejos, ¿eh? Se hace la décima, ¿eh? En los velorios de Cruz y de Santos se hace la décima, que es un elemento totalmente español, ¿eh? Claro. Vicente Spinelli es el que inventa la décima, ¿eh? Y que de la poesía, tal vez de las cosas más estructurales, no existe algo como la décima en otros idiomas, ¿eh? No hay algo similar en inglés o en japonés, no, eso es algo totalmente propio del idioma castellano, ¿eh? Esa forma de hacer, de rimar los versos octosílabos y sobre todo de que hay personas que desarrollaron tanto eso que incluso hablan en décimas. Uno ve el caso de Cruz María Conapoy, un señor de Curiepe, que es decimista, y uno lo escucha hablando y el señor le habla a uno en décima, ¿eh? Y lo Ah, más qué increíble, bonito. no sabe leer ni escribir, ¿ves? Es analfabeta y sí, todo lo tiene ahí en su cabeza. Entonces, fíjate, fue como esa imposición de los elementos de lo católico hacia esta población, ¿verdad? De los africanos y sus descendientes, se les quiso imponer de alguna u otra forma todos estos elementos católicos y sale como resultado de eso que se impuso ahí o que vino de que se mezcló con elementos que tampoco eran netamente católicos europeos, como es el palo de mayo, y lo que hicieron fue al palo de mayo ponerle otro palo y salió la cruz de mayo, ¿no? Claro. Y, y entonces es una festividad que se celebra principalmente en Barlovento, pero también en otras zonas, en el estado Vargas también se celebra, en Aragua también hay lugares, en Chuao hacen un velorio de cruz increíble, ¿eh? Claro. Y en otras poblaciones, por lo menos en San José, Guaribe, Guárico, que ahí también hay una, que ellos ahí tocan más que todo bandola y joropo, pero también hay una fuerte presencia afro ahí, ¿eh? Claro. Y tienen otras músicas que no son propiamente tambores, las guarañas, las maricelas, que son unos elementos, los que tocan eso son los negros de plaza, ¿ves? Unos negros que son negros y se pintan la cara de negro todavía. Y sí, recuerdo una vez estando ahí en una población que se llama Batatal, es una comunidad rural, ahí cerca a San José de Guaribe, y fuimos a buscar a los negros que venían a cantar guarañas y maricelas, y increíble, ¿no? Esa presencia tan afro y ver cómo tocaban bandola y cómo ese mismo joropo lo tocaban incluso más agresivo y más sus manos, por la manera de entender la música, de todas esas cosas. Oye, incluso tengo grabaciones de eso, hay muchas cosas. Y fíjense que esa bandola nace, esa bandola que llaman central cordillerana, esa bandola propiamente barloventeña, esa bandola nace en el Guapo, en la población del Guapo traída desde Oriente. La tradición oral habla incluso de dos señores, de dos apellidos que eran Matute y Alcántara, unos señores que venían de Oriente, la bandola más antigua que hay en Venezuela es la bandola oriental, se la traen al Guapo, en el Guapo empiezan a construirla, a tener características diferentes con la música barloventeña,
le meten la marímbula, que es este instrumento de lengüetas, de percusivo también, que la tocan también de una manera diferente. Uno ve cómo tocan la marímbula en el guapo y la tocan diferente, la percuten y toda aquella cosa y es diferente, ¿ves? Y eso ahí en ese joropo que llaman joropo patiperro. Y eso también tiene ahí un montón de elementos de los afro que se ven en el canto, que se ven como en las funciones. ¿Ves? Entonces no solamente son los tambores, incluso uno ve los carrizos que se tocan en San José de Guaribe, que son unos instrumentos de viento, unas flautas que tienen un poco que ver con los indígenas, pero cuando uno lo analiza y uno dice, uy, pero es que Guaribe tiene mucha relación con el Guapo, es un pueblo hermanito del Guapo y de Valle Guanape, que es otra población que está ahí cerquita, y uno va a Valle Guanape, que son ahí 15, 20 minutos, viví, compadre, y ahí hablan oriental durísimo en Valle Guanape, y ahí más allácito está el Guapo, y esos pueblos, la comunicación, el comercio y la familia, todo, el que se visitan unos ahí completamente. Entonces uno ve y uno dice, uy, pero es que aquí hay una mezcla increíble de culturas, ¿no? Somos una mezcla increíble, sí. Cuando uno ve esos carrizos se parecen a la lógica de los tambores redondos, a los de los pulepuyas. Uno dice, Claro. uy, pero y hay uno que se llama prima, hermano mayor, hermano menor, Ah, uy, pero es que estos son unos instrumentos rítmicos totalmente, una flauta percutiva así, que cosa tan increíble eso. claro, qué genial, qué genial. Sí. Entonces son, ven, un montón de elementos. Entonces ahí también resulta que ahí también está ese joropo central, que se toca con arpa, que se toca con bandola, que tiene muchos de esos elementos. Y también se tocan ahí fulías. Entonces la furía se toca por lo general durante mayo, durante varios días del mes de mayo, el día principal, que es el día 3 de mayo, que es el Día de la Cruz. Algunas poblaciones como Guatire, Guatire, que no es Barlovento, está ahí muy cercano, una de esas ciudades que llaman ciudades dormitorio, como entre Caracas y Barlovento, y ahí el santo patrón es la Cruz de Mayo, y ahí está muy fuerte el San Pedro y el San Juan, que también tiene unas características propias, pero la patrona es la Cruz de Mayo ahí, ¿entiendes? Claro, claro. Entonces, no solamente hay velorios de Cruz de Mayo, también hay velorios de santos, no son tan famosos, no son casi tan conocidos, los que más auge tienen son los, pero sí, yo he visto que sí, me acuerdo, mire, de San Pascual Bailón, unos velorios que habían también fuerte con tamboritas y todo así, igualito, la música igualito, la misma de la Cruz de Mayo, pero para un santo, ¿eh? Y, Ok, es- y eso pueden ser todo el año, ¿eh? Entonces, ok. es una festividad donde se tocan esos tres tambores. En algunos lugares le incorporan el cuatro, en otros no. Hay poblaciones, en Tacarigüita, yo un día recuerdo en esa población que le digo rural, le pregunto yo a una de estas señoras, a la Monterola, mire, aquí tocan con cuatro. Y la señora me dice, con cuatro, tres tamboras. O sea, ella no sabía que era un cuatro, ¿me entiendes? Un instrumento, Ajá, claro. cuatro tamboritas, cuatro tambores. Claro, Y las claro. también tienen sus nombres. En Curiepe las llaman igualito que los tambores culpuyos, prima, cruzado y pujado, pero en otras poblaciones no. Que las llaman tamboritas y tamboras, o simplemente tamboras. Eso tiene muchos nombres de acuerdo a cada población donde se esté tocando. ¿Ves? Y Muy utilizan plato de peltre también, como charrasca, utilizan maracas, y la vida de esos son las fulías, que son los cantos, que se utilizan ahí. Esos cantos que tienen mucho también que ver con España. En España hay un género poético que es la folía, y la ajá, folía, mucha influencia ahí también sobre eso. Entonces tenemos dos elementos europeos ahí muy fuertes, bueno, la cruz, la folía, tenemos la La décima. décima, también que es importantísima. Por otra parte, tenemos toda esta carga superafricana con esas tamboritas, ¿verdad? Y claro. y con algunas cosas, de repente uno escucha un canto y resulta que hay unos leleos y hay como unos melismas ahí que uno dice, no, esto no es europeo, pero en ninguna parte, ¿ves? ¿Entiendes? Y Claro, hay también, ¿ves? Tal vez de los indígenas que estuvieron ahí, que uno no sabe ya nada de eso porque los borraron a todos. Entonces es una mezcla de cosas tremendas, ¿no?
Sí, totalmente. Somos un mestizaje. Decir, no, que esto es lo afro y que esto es lo... No, eso ya es la música como tal, ¿me entiendes? Eso es Claro. lo tal. Profes, y yo tenía una pregunta porque este trabajo que ustedes hacen es increíble, es maravilloso. Esto es un universo y el hecho de que ustedes conversen así tan fluidamente acerca de algo que poca gente, incluso en nuestro país, incluso músicos, para reducir un poco el círculo, ¿no? Incluso músicos de nuestro país no tienen idea de todo esto. ¿Qué creen ustedes que se pudiera hacer en este caso para no perder esto, para mantener estas tradiciones, no tanto por el hecho, porque a mí no me gusta como hablar desde el hecho de tenemos que quedarnos aferrados al pasado? No, no, yo lo hablo más como del hecho de recordar de dónde somos, recordar de dónde venimos, ¿no? Venimos de este mestizaje que ocurrió hace tanto tiempo y de allí nacimos como nación, como, no sé. Eh, pero ¿qué pudiéramos hacer nosotros para que no se pierdan estas cosas en medio de un mundo tan consumista, tan solo atado a lo comercial, a lo que da, ¿no? Porque pues obviamente necesitamos subsistir, pero es que yo también creo que hay otras cosas, más allá de subsistir, hay otras cosas que necesitamos recordar, ¿no? Como sociedad. Bueno, principalmente pienso que eso, ¿no? Conocerla, primero que nada, hay que ir a los lugares, hay que, ¿eh? Pienso que vivirla y conocerla. Hay iniciativas muy lindas también, fíjense lo que está haciendo ahora el hijo de Juan. Juan tiene un hijo, Daniel, Daniel, Sí. Danielito tiene 23 años, tiene 23. bueno, y él forma parte también de esta cátedra, de todo ese proceso. Juan nos enseñó a tocar desde muy pequeñito, ha estado en la orquesta, estaba... Y nosotros veníamos estudiando, o hemos venido estudiando acá en la cátedra un montón de ritmos tradicionales, no solo venezolanos, sino latinoamericanos en general, ¿no? Y en uno de esos estudios nos dedicamos a estudiar el chimbanger. Y fíjense, de ahí salió algo muy lindo, ¿no? Como él tuvo como su iniciativa así propia de decir, no, yo, no, ustedes fueron y ustedes vieron y me lo están contando y estamos tocando, porque aquí tenemos la batería de tambores y todo, pero él dijo, no, yo tengo que ir a ese lugar. Se fue a un primer chimbangle de obligación, que lo que pasa es que lo que le digo, eso es tan complejo, pero Claro, hay tres noches que son muy importantes para el chimbangle, que se llaman chimbangles de obligación. Entonces, Danielito fue a uno de esos chimbangles de obligación, que son los más bellos, porque se hacen de noche, ah, eh, una magia increíble y se toca hasta el día siguiente. Y mire, eso lo marcó tanto él que él comenzó a hacer un trabajo de transcripción musical de cada uno de los golpes y a entenderlos y a tocarlos. Y ese proceso duró más o menos como 3 años y pico, wow. menos él trabajando intensamente en eso. Y ya hoy día tiene prácticamente un libro que está pronto a salir. Se lo recomiendo porque creo que es lo más Maravilloso. increíble que se ha hecho sobre los golpes de chimbangle y sobre ese contexto. Además de eso, él es baterista y llevó ese lenguaje de los ritmos a la batería y a ver cómo ese lenguaje se puede utilizar en otros tipos de música. Porque a veces decimos, sí, una fusión y mezclamos un ritmo con otro y todo. Sí, pero no tiene un porqué, ¿me entiendes? Claro. Entonces, fusiones, si se hacen, tienen que ser, ¿verdad?, con mucha conciencia y con un porqué se hacen las cosas. ¿Eh? Claro. Entonces, ver cómo se utiliza ese lenguaje también y cómo se pudiera llevar a músicas universales y a que cualquier persona que lea, como llega un japonés baterista y que sabe leer música y lo único que necesita es eso para que en Japón pueda tocar su ritmo de chimbangle y de su golpe de chimbangle ahí adaptado a la batería y sepa también qué herramientas pudiera tener para utilizarlo en una pieza de jazz o en una salsa o en una
merengue o en cualquier otra cosa. Bueno, nos despedimos aquí, pero falta una tercera parte. De verdad que esto ha sido un viaje de puro aprendizaje. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar. Deseo de corazón que este contenido les nutra, que les sea interesante tanto como a mí. Y bueno, nos escucharemos la próxima semana. Muchísimas gracias.